Creo que nos está escuchando ya David Ortega. David, ¿cómo estás? Carlos, muy buenas noches. Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos y una persona estudiosa de la Constitución que se ha dado cuenta de lo que todos leyendo la Constitución, que este señor tiene la obligación de presentar los presupuestos. No es una opción, no. Tiene la obligación, según cita literalmente nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, y lo tiene que presentar antes de que acabe el día de hoy, antes de llegar a los 3 meses finales del año. Correcto, así es, Carlos, según nos dice el artículo 134 en su apartado tercero. Y no lo ha presentado. Y no lo ha hecho, lo cual le pone al sistema democrático y parlamentario español en una situación, en mi opinión, en mi humilde opinión, insostenible. Esto es una situación verdaderamente insostenible porque ataca directamente el corazón del parlamentarismo, porque el gobierno en un sistema parlamentario está sometido al control de las Cortes, como dice el artículo 66.2. Y si no presenta el proyecto de ley de presupuestos, las Cortes no pueden controlar el gasto del Estado, que asciende a 600.000 millones de euros. Es una cantidad importante, evidentemente. Te leo una noticia, la lleva en estos momentos en portada de Objective. Feijóo anuncia que llevará ante el Constitucional, ya sabemos que el Constitucional es el candidato con de Pumpido, pero es lo que hay, llevar ante el Constitucional el bloqueo del Congreso a 31 leyes del PP. ¿Se puede utilizar la misma mecánica para ir contra el bloqueo o contra la negativa de Pedro Sánchez a la aprobación o a la presentación de presupuestos? Pues yo creo que es un tema a estudiar y que es un tema importante, porque la dificultad que tenemos es si el gobierno no cumple con un deber constitucional, como evidentemente es el caso, qué capacidad tiene la Constitución para obligar al gobierno a cumplir con ese deber y permitir a las Cortes Generales que hagan su función, que es controlar al gobierno en esa ley presupuestaria que presente el gobierno, pero que aprueba o suspende las Cortes Generales. Y ahí se podría plantear, yo creo que se podría estudiar lo que se denomina un conflicto de órganos constitucionales. Un conflicto de órganos constitucionales que está regulado en el artículo 73.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. La dificultad es que se plantea en términos positivos, o sea, la ley lo plantea para acciones de un órgano constitucional, sí, para una invasión pero activa. No para inacciones. Exacto. Pero no para inacciones, que sería el conflicto negativo, por decirlo así, por un no hacer. En mi opinión se puede estudiar porque al final el resultado es que el gobierno impide que las Cortes hagan su trabajo. Y esto es, para mí me parece, desde el punto de vista democrático y parlamentario, absolutamente inaceptable, de una gravedad enorme. Claro, David, lo que pasa es que tú lo planteas desde el punto de vista de una persona que simplemente defiende la aplicación constitucional. El que lo evaluaría sería Cándido Conde Pumpido. Bueno, pero tampoco está mal, entendiendo lo que dices, que se mojen, que Cándido Conde Pumpido y todos los magistrados del Tribunal Constitucional ponerles frente a esa coyuntura. No, estoy de acuerdo, especialmente, es decir, especialmente porque tenemos conflictos planteados ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por o el exceso del Tribunal Constitucional en el pisoteo, por ejemplo, a la Audiencia Provincial de Sevilla, en el caso de los seres. Claro, aquí en este caso lo que tendría que hacer el presidente del Tribunal Constitucional y el resto de magistrados es cómo actúan ellos desde el punto de vista jurídico cuando un gobierno no permite que las Cortes hagan su trabajo. El tema es serio, El tema es muy serio. Porque el gobierno, al no presentar los proyectos, bloquea una de las funciones principales del Parlamento español, que representa a 50 millones de españoles, que es el control de 600.000 millones de euros. Es que, insisto, estamos ante un tema de una gravedad. Y, por cierto, importante, el único país de Europa, lo dijo Cristina Herrero, la presidenta de la AIREF, el único país de Europa que no ha presentado el proyecto de ley de presupuestos. Es que una cosa es que te lo tumben, pero otra cosa es que incumplas la obligación constitucional exigida constitucionalmente de lo que tienes que presentar. Pues si tienes una derrota en el Parlamento, pues te aguantas. Y si no tienes, claro, y si no tienes miembros en el hemiciclo que te respaldan, lo que tienes que hacer es marcharte.
y convocar unas elecciones, que es lo que hace la gente cuando tiene un cierto respeto constitucional. David, quiero que escuches la pseudoexplicación, el que llama a los medios pseudomedios. Vamos a escuchar la pseudoexplicación de Patxi López, porque no tiene desperdicio. Que está elaborado el borrador de los presupuestos, que falta por hacerse los últimos ajustes que se están haciendo, hablando primero con los socios de gobierno y después con algunos otros grupos para poder presentar ese proyecto en una situación política que es muy compleja, porque así han querido los ciudadanos. ¿Esta disculpa cutre sirve para algo, para incumplir un deber constitucional? Yo creo que Patxi López no respeta la inteligencia de los españoles. Yo creo que esto a cualquier español con una mínima capacidad a mí me parece ofensivo, porque, insisto, todos sabemos que esto se inicia, fíjate, en alguna medida el 1 de mayo de este año. Las distintas unidades administrativas del Estado español tendrían que haber empezado a enviar al Ministerio de Hacienda sus diferentes propuestas de gastos, de ingresos, etcétera, etcétera. O sea, esto se tenía que haber puesto en marcha. Pues, unos presupuestos del Estado español es una cosa muy complicada y que llevan meses de elaboración. Entonces, yo lo que veo aquí es un gobierno, en mi opinión, en este punto, pues muy incompetente y que se ríe de los españoles. Y con un tema, insisto, que son 600.000 millones de euros, Carlos. Sí. Que ¿quién va a controlar? O sea, que estamos hablando de una cuestión, de una cantidad que a mí me da vértigo. Y además que pagamos tú y yo, y todos los españoles. Y resulta que no va a haber control sobre eso. David, un placer escucharte. Igualmente, Carlos, encantado.